Gloria a Dios, que su nombre sea exaltado por los siglos de los siglos de los siglos. Él es digno de toda la honra, la gloria, por siempre. Merece todo el poder, el imperio. Él es el único que gobierna con justicia. Él es el único que hace justicia. Él es el único que cumple su palabra, el único fiel y verdadero. Él es el principio y el fin. Él es el alfa y el omega. Todas las cosas por Él consisten y para Él fueron hechos y en Él tienen su propósito. Nosotros también hoy, y Dios, queremos agradarte y queremos complacerte con nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestros hechos. Tú mereces la honra y la gloria en esta mañana. Solo tú mereces todo. Y Señor, venimos delante de ti para buscar de ti palabra y para escuchar de ti, de tus palabras, a nuestras vidas. Amén y amén. Bienvenidos, hermanos queridos, hermanos amados, que Dios les bendiga. Hoy vamos a estar leyendo de Salmo 119 y en versículo 25. La salmista dice así: abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Abatida hasta el polvo está mi alma. No sé si usted ha estado en una situación como el salmista aquí. Bueno, muchos especulan que cuando David escribió este Salmo 119, que de pronto fue una obra que él escribió no en un solo día, sino mucho más bien que fue algo que él escribió sobre épocas en su vida. Fue una colección que de pronto tal vez él fue armando poco a poco. La verdad es que cuando vemos la historia de la vida de él, sí había muchas veces que él podía haber dicho: habitada hasta el polvo está mi alma. Lo vemos a David cuando pierda todo, sus mujeres, sus hijos, todo está quitado de él, de sus hombres, y le quemaron el pueblo donde él vivía. Eso fue en los tiempos antes que él era rey. Y él pregunta a Dios: los persigo, ni sabía dónde habían ido el enemigo. Él y sus hombres estaban afuera en batallas, y cuando volvieron a su pueblo encontraron todo quemado y no había nadie. Y dice la palabra de Dios a él, le dice: levántate y persigue. Y él en fuerza, esa palabra, se levanta y va cruzando el desierto, ahí buscando, y dice que se encontró con un hombre. Y este hombre era un criado de los enemigos de David, los cuales habían llevado cautivo todas sus familias. Y le dejaron a él por muerto, este criado por muerto ahí en el desierto. David le da agua y él le informa a dónde van. Y David sí se recupera todo. Puede ser que también una vez en su vida, cuando el rey Saúl le está persiguiendo y persiguiendo, él tiene que huir de cueva en cueva y lugar en lugar, corriendo y siendo buscado como paloma que lo cazan, él dice. También él sufrió otras ocasiones. Me imagino, vemos en el Salmo cuando él habla de qué tanta tristeza y quebrantada de corazón él tiene cuando su pecado está revelado. El homicidio que él ha hecho contra uno de sus hombres, y la traición y el adulterio que cometió con su esposa, se viene a la luz del día, y él está abatido hasta el polvo.
luego en la muerte de su hijo, quien se levantó en contra de él, abatido. Muchas ocasiones y muchas circunstancias en la vida del rey David donde realmente él sufrió. Y de pronto aún en nuestras vidas encontramos diferentes momentos. Cada uno de nosotros hemos tenido un peor día. Y hemos tenido días difíciles. Abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Vivifícame según tu palabra. Es interesante. Has estado trabajando, estás cansado, estás agotado y solamente con un poquito de alimento uno se levanta, uno se resucita, el cuerpo se siente energía, se siente vivificada. Cuando el salmista está escribiendo, vivifícame con tu palabra, está diciendo, dame aliento, dame alimento, transfórmame, levántame, dame esa energía que no tengo, dame la dirección que necesito. Lo interesante es que nosotros entendemos en lo físico muy claramente este aspecto de cómo es ser cansado o agotado y cómo el alimento natural transforma nuestra situación física. Sin embargo, esa comida es algo muy temporal. Es decir, viene por un ratito, pero ya en unos 6 horas voy a tener que comer de nuevo. Pero cuando es la palabra de Dios que me vivifica, no de que no voy a ir a comer la palabra continuamente, porque sí lo voy a hacer, pero la fuerza o el poder o la vida que tengo por la palabra de Dios no es una vida temporal, no es una vida pasajera, es una vida eterna, una vida seguro. La palabra de Dios va a perdurar. Cuando todo lo demás se va, su palabra va a seguir. Aun cuando la tierra y el cielo pasa, su palabra permanece. Cuando nosotros hablamos de que Dios me va a vivificar según su palabra, estamos hablando de que según su palabra que es eterna, según su palabra que es sólida, según su palabra que no cambia, según su palabra que siempre cumple su propósito, me da a dar vida. Y eso es impresionante porque aquí en el mundo nosotros estamos en situaciones y circunstancias a veces que nos tienen abatidos. Yo he tenido situaciones y encontramos aquí en la palabra de Dios. Incluso en el libro de Ruth encontramos a la mujer Naomi, que su nombre significa placentera. Ella se va con el esposo y los hijos y se van a una tierra ajena, fuera del lugar que Dios les había dado. Lo deja la tierra prometida y se va a un otro lugar. ¿Y por qué sale? Sale porque hay un hambruno, porque tienen hambre. No hay mucho. Entonces, pero ¿por qué no hay mucho? Porque hay una desobediencia en la tierra. Hay una desobediencia en el pueblo de Dios. Ellos están faltando y se van a este lugar y ahí se muere el esposo. Se casan los 2 hijos y se mueren ellos también. Y al final del primer capítulo de Ruth encontramos a Naomi diciendo, llámame Mara cuando regresa a su pueblo. Porque dice, el Señor Todopoderoso me ha afligido. Y ella va mirando hacia Dios y dice, bueno, Dios me ha afligido, Dios me ha castigado, Dios me ha hecho eso. Y muchas veces en nuestras vidas también cuando sentimos que las cosas no han ido buenos o han ido mal, lo primero que queremos hacer es culparlo a Dios. Pero pues Dios no es quien les dijo que salga del lugar prometido. Y eso no es decir que toda vez que o cada vez que algo sucede en mi vida que no es agradable o que hasta es muy difícil,
como la muerte de un ser querido. No significa que es porque alguien hizo algo mal, no. En el caso aquí de Noemí, lo que yo encuentro interesante es que ella quiere culparlo a Dios o darle el crédito a Dios de su sufrimiento. Pero la verdad es que la palabra está claro que nuestro sufrimiento vino por nuestro pecado. Desde el inicio, que vino por el pecado de Adán, de Eva, desde el inicio. Y cuando nosotros vemos eso y nosotros entendemos que la muerte vino por el pecado, entonces, ¿cómo vamos a culpar a Dios por nuestro pecado? No podemos. En esos días que abatido hasta el polvo está mi alma. Esta palabra polvo habla de la muerte. Recuerda que del polvo Dios tomó y formó el hombre. Y cuando se pecó, Dios dijo, del polvo has salido y al polvo vas a volver. Cuando está abatido hasta el polvo, mi alma, quiere decir, ya estoy por aquí en la muerte. Yo recuerdo los días que en mi vida personal he enfrentado la muerte y de seres muy queridos. Y uno quiere o puede quedarse pensando en un porqué. Pero sabe, la victoria que yo he encontrado es esto. Que Jesús ya entró la muerte por mí y Él ya venció. Ya venció. Abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Mi gozo, mi alegría y mi confianza es que los que están en polvo vivirán de nuevo con la palabra de Dios y según su palabra. Aún sabemos que ellos están en la presencia de Dios, pero también sabemos que sus cuerpos, aún siendo polvo, tomarán vida. Y eso es mi esperanza. Mi esperanza es que aun cuando abatido hasta el polvo está mi alma, por la palabra de Dios y según su palabra, puedo tener vida. Puede haber una resurrección. Y eso no solamente se trata de mi vida corporal y de la muerte, sino trata de la muerte de una relación personal que uno tiene. Se habla de la muerte de un negocio. Se habla de la muerte de un sueño. Vivifícame según tu palabra. Vivifica lo que está muerto según tu palabra, Señor. Restaura lo que está perdido según tu palabra. Y eso es justo lo que va a pasar en el libro de Ruth y la vida de Noemí. Porque ella va a encontrarse con un hombre que obedece la palabra de Dios. Y va a tener una nuera. Que la nuera va a dedicarse a hacer justicia. Y honrar a su suegra. Y a través de la obediencia de esas personas, la palabra de Dios se va a manifestar. Eso es algo interesante. Porque cuando decimos vivifícame según tu palabra, vemos que la palabra de Dios va a hablar en los tiempos finales. Mira lo que habla en Isaías, capítulo 25. Isaías, capítulo 25. Y si tienen ahí versículo 8, y la palabra de Dios nos dice así. Vamos a empezar en el versículo 6 de 25.
Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuetuanos y de vinos purificados. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá a la muerte para siempre. Y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Porque Jehová lo ha dicho, lo va a suceder. Hay una realidad de simplemente porque Dios ha hablado, porque va a salir su voz en aquel día y el muerto se levanta. Como cuando Jesús dijo, Lázaro, levántate. Solo por su voz se vivifica. Eso es una realidad. Dios nos habla y su voz lo hace. Pero también, ¿sabes qué? Aquí también está la palabra de Dios. Y Dios no solamente habla por su voz, habla por su palabra escrita. El Logos que está aquí. Y eso es lo que encontramos en la historia de Ruth. Encontramos a Booz honrar la palabra, el Logos, el Torah, la ley de Dios. Y cuando él honra la ley, la palabra de Dios, y él toma la mujer de Elimelech, el nuera de Elimelech, el esposo de Naomi, la esposa de su hijo. Cuando él toma a Ruth, él va a redimir todas las tierras y la herencia y el nombre de la familia que fue perdido. Esa redención sucede porque él obedece la palabra de Dios. Que eso también me muestra. Me muestra que cuando tú y yo obedecemos la palabra de Dios, la palabra de Dios actúa en mi vida. Y la palabra de Dios me vivifica, y no solamente a mí, sino a los que me rodean. Cuando tú y yo nos ponemos a obedecer a Dios y nosotros testificamos a un vecino o compartimos el evangelio, la palabra de Dios sale por tus acciones hacia ellos y puede causar a sus vidas vivificarse por la obediencia. Cuando tú y yo perdonamos al que es difícil perdonar, ¿sabes qué? También el alma que está abatido hasta el polvo se levanta. El poder de la resurrección está en la palabra de Dios. Dios habló en el principio, y por hablar todo fue formado, todo fue creado, y todo sostiene por su palabra. Cuanto más hoy en día, cuando honramos su palabra actúa en nosotros y cumple su propósito. Yo no sé cuánto tiempo yo tengo aquí en la tierra, pero sé algo. En cuanto yo me permanezco en sus palabras y sus palabras permanecen en mí, voy a dar mucho fruto. Así dijo Jesucristo. La vida de Dios fluye en mí y a través de mí cuando yo me permanezco en la vid. Cuando tú y yo somos las ramas, cuando nosotros nos permanecemos en Él y sus palabras en nosotros, entonces la vida de Dios fluye a través de nosotros y aún podemos hablar a nuestras propias situaciones y aún a nuestra propia alma y decir, gozarte, alma mía. Bendiciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza de continuo estará en mi boca.
Esa es la elección que yo tengo y tú tienes. Y hermanos, no es simplemente un truco de psicología. No, para nada. Estamos hablando de la palabra de Dios. Lo que creó todo. Y lo que va a recrear todo. Y lo que transforma tu vida y mi vida. Acompáñame al libro del 1 de Corintios, capítulo 15. En el 1 de Corintios, capítulo 15 y versículo 51. La palabra de Dios dice así. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se viste de incorrupción y este mortal se viste de inmortalidad. Nosotros vamos a ser transformados en ese día por la palabra de Dios. Y si nosotros creemos que aún ahora, en un abrir y un cerrar de los ojos, toda nuestra situación va a cambiar, ¿cuánto más no puede cambiar nuestra situación en un momento con cosas más ligeras, como lo cual es mi estado financiero o mi estado de relación con otras personas, mi ánimo o mi obediencia a Dios, si estoy en una depresión? La palabra de Dios te puede vivificar hoy. Y Él lo hace hablándole. De pronto justo es por usted que Dios me dio esa palabra hoy para compartir. Tal vez usted se siente que estás abatida hasta el polvo. Te invito que hoy tú también puedes clamar como el salmista y decirle a Dios: vivifícame según tu palabra. Dios quiere obrar en tu vida, en mi vida. Y Él quiere darnos vida más que el pan. Él quiere darnos vida por su palabra. Y no solamente un aliento físico e emocional, sino Él quiere vivificar toda nuestra ser. Espíritu, alma, cuerpo, todo lo que somos con su palabra. Vamos a orar. Padre, damos gracias por tu palabra, que fue por tu palabra que fuimos creados. Fue por tu palabra que estamos hoy día aquí. Y Señor, es tu palabra lo cual nos puede dar vida donde estamos. Y tu palabra nos puede llegar porque tú hablas de tu misericordia desde el cielo. También nos llega y nos ha hecho y ha escrito aquí tu palabra. Y podemos honrar y obedecerlo y encontrar tu vida actuando en nosotros. Tu palabra nos llega también a través de nuestros hermanos, que todos somos embajadores tuyos. Y tú nos has encomendado que vamos y declaramos tu palabra a todos, a toda criatura. Así que aún hoy día, Señor, donde hay mis hermanos, si uno está en el polvo, Señor, que hoy marca un momento en su vida en lo cual entra vida. Si ellos necesitan perdón, que ellos pueden pedir perdón de ti en este momento. Que sus pecados pueden ser perdonados y lavados. Que tú puedes llevar más allá que el este del oeste sus ofensas. Señor, que ellos pueden dar cuentas contigo y arrepentirse. Dejar de pecar y ya no pecan más. Señor, si ellos están deprimidos, Señor, que ellos pueden dejar de dudar, dejar de temer y ya no temen más.
Ya si están ansiosos, que pueden poner en tus manos y por tu palabra en ellos, Señor, ellos pueden vivificarse. Y ellos ya no tienen que preocuparse más. Señor, tú quieres traernos una victoria en medio de las circunstancias de este mundo. Cuando pasamos por los ríos, por los valles, por las montañas, aún por la sombra de la muerte, cuando pasamos por los momentos difíciles, Señor, tú puedes darnos vida. Y más lo necesitamos cuando estamos abatidos. Señor, así que vivifícanos hoy, a cada uno de nosotros, con tu palabra poderosa, tu palabra que es luz, martillo, lámpara y miel a nuestras bocas. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra hoy a cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Come un buen plato de la palabra de Dios, leyéndolo, meditándolo, clamándolo y conversando con Él y escuchando su palabra a ti. Y también conversando con tus hermanos en la fe, que también Dios te habla a través de ellos. Que Dios le bendiga en gran manera.